Yo les quería hacer una pregunta, quería empezar con una pregunta, ¿vale? ¿Qué creemos que es nuestro ser instintivo? Cuando escuchamos esas dos palabras, ser instintivo, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué hace en nosotros esas dos palabras? A mí me recuerda algo como muy animal también, como el instinto animal, así como esa parte nuestra más... ¿Sí? Sí, no sé. Ajá. Que la palabra instintivo tiene mucho esa connotación de que es algo como muy animal, primitivo incluso. Sí, exacto. Sí, como algo como muy básico. Exacto. ¿Vale? Ser instintivo. A ver, sí. Bueno, sí, aquí como dice mi compi, para mí el instinto tiene que ver con algo como muy profundo que sale como de las tripas, ¿no? Es algo que sale rápido, que no lo puedes pensar, algo que no se piensa, algo que ni siquiera te da el espacio para respirarlo y darle una forma o elegir algo. Es algo que, ¡guau!, que sale como muy potente y muy profundo, ¿no? Y claro, luego le pones la palabra ser y parece como que tiene algo más, más suave. También puede ser algo como más etéreo o algo más... sí, algo que tenga que ver, algo como cielo y tierra. En esas dos palabras podría decir que hay como un cielo y una tierra. Algo así. vale. No sé cómo lo ves tú. Ahora me toca a mí, Puede ser como algo que no eliges tú, Ajá. que ya te viene dado. Ajá. Como quizás por, no sé, generación o por naturaleza o por biología o lo que sea. Pues me he ido un poco más allí, según lo que has dicho tú, me ha sonado como a eso, ¿no? Porque sí que el animal y demás, pero los animales no les enseñan a hacer lo que hacen o no, viene como todo programado, ¿no? Como algo así me viene. Ok, vale, ok. Muy interesante, ¿verdad? Porque el instinto lo tenemos como muy asociado a algo más inconsciente, ¿vale? A algo que no pensamos o que viene muy programado o algo más animal, y lo tenemos muy asociado a eso. Y desde el punto de vista que a mí me gusta mover lo que es un ser instintivo, es lo que yo soy por naturaleza. Y lo que yo soy por naturaleza tiene que ver con cuál es mi regalo, qué aporto yo único a la vida, cuál es mi forma de pensar única, mi forma de mostrar y de sentir mis emociones, ¿vale? ¿Cuáles son mis formas de acción más naturales? ¿Necesito pensarme las cosas o necesito realmente hacer para poder sentir que estoy vivo? Para mí el ser instintivo tiene mucho que ver con la elección que hizo mi alma para vivir esta experiencia que llamamos vida. Y a veces esa parte la empezamos a negar incluso desde que somos muy bebés, empezamos a negarlo porque tenemos un montón de condicionamientos educativos, todo lo que se espera de nosotros según una estructura en la que nos vamos a encajar para ser amados y para ser aceptados y para que seamos lo más parecidos a lo que tenemos en el entorno. Entonces, nuestra educación y nuestro recorrido de vida lo que va haciendo es que paso a paso vamos negando esa estructura nuestra
que viene con nosotros porque queremos aportar algo a la vida. Queremos dar un tinte totalmente distinto, incluso en la familia, quien realmente se atreve a hacer algo diferente, a mantener esa esencia, incluso cuando la educación o los condicionamientos premio-castigo se mueven ahí, ¿vale? Si eres bueno vas a tener un premio y bueno significa que vas a hacer lo que yo creo que tienes que hacer. Entonces empezamos a cerrar el camino y luego cuando tenemos, no sé, 40 años, decimos, ¿pero quién soy? Nos miramos al espejo y decimos, ¿quién es ese señor o quién es esa señora? ¿Sabes? Entonces, como, ¿quién soy? ¿Vale? Esa pregunta es enorme, ¿vale? Entonces, ¿quién soy? Tiene que ver mucho con mi ser instintivo, tiene que ver con ese regalo, ¿vale? Yo tengo como muy presente, algo que me impactó mucho fue cuando fui a un instituto de La Guancha a dar una charla y yo llevaba mi todo preparado para que, ¿sabes? Gente pues que tenía entre 17, 18, máximo 20, que estaban estudiando una formación profesional y bueno, yo digo, bueno, pues aquí vamos a mover cositas para, ¿sabes? Para que puedan ver sus ventajas y claro, y empecé a ver cuál era la respuesta de esas personas que son realmente tan jóvenes y me estaba asombrando y de repente dije, aquí no lo cambiamos todo, vamos allá. Ahora, vamos a coger una hoja, vamos a mostrar cómo yo soy un regalo para la vida. ¿Cómo soy un regalo para la vida? Hubo personas que salieron y todo. Si con 17 y 18 años tú ya te desconectaste de cómo eres un regalo para la vida, de cómo tú puedes aportar y cómo puedes emprender algo que salga de ti, cuando tengas 40, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Entonces, si nosotros podemos conectar con nuestra ventaja, ¿cuál es mi ventaja? ¿Cuáles son mis verdaderas necesidades? Independientemente de cuáles son las necesidades de otra persona. Hay necesidades que tenemos todos, comer, dormir, descansar, ¿vale? Eso son como cosas muy básicas, tener una protección. Y otro tipo de necesidades, ¿cuál es la forma en la que yo necesito satisfacer esas necesidades? Claro, hay a lo largo de la vida, y esto es como es un poquito general, ¿vale? A lo mejor es un poco global. Ahora, en esos primeros años de vida, toda esa educación que recibimos y que damos como padres también, a veces tiende a homogeneizar, a que no destaques mucho, a que no seas muy visible, a que seas lo más parecido a los demás. No vaya a ser que eso sea un riesgo para ti, ¿no? Que te estés poniendo en peligro, porque el ser diferente también a veces es visto como ¿sabes? Un peligro, poner a tu hijo en riesgo, ¿no? Ponerle una etiqueta que sea muy revoltoso o que sea poco, o que sea muy tímido o que sea... Entonces, de niños tendemos a estar como desconectados de esas necesidades y estar más en lo que el entorno nos está pidiendo, tanto en casa como en el cole, como en cualquier entorno, ¿no? Estamos en ese, bueno, a ver qué es lo que quieren de mí, porque así, pero claro, yo necesito comer, necesito amor, necesito, ¿sabes?, que estén conmigo, y entonces hay una desconexión muy grande. Luego, claro, llegan los chavales y en ese momento, Claro. ¿cómo los pones en marcha? ¿Cómo pones en marcha ese ser instintivo en los chavales? A mí me parece súper importante. Ese es un tema que a mí me toca mucho.
No, pues mi hijo, tengo un hijo en edad chaval, ¿vale? En edad adolescente. Entonces, ¿cómo hacer para que conecten con esas necesidades, que conecten con ese brillo propio en un momento en el que también necesitan ser como aceptados dentro de dentro de un grupo, ¿no? El pertenecer, una necesidad súper importante en la adolescencia. ¿Cómo hacemos para que ellos estén conectados con su propia individualidad y que realmente consideren que eso es algo que es para aportar, que no vienen aquí a coger, sino que vienen a dar lo que son, ¿no? ¿Cómo movemos a los chicos? Ser muy consciente de cuáles son aquellas cosas que me salen de manera natural. Vale. Si, por ejemplo, para mí es algo natural expresar para poder entenderme, dejar el espacio para que eso sea. Vale. Yo como adulto, responsable de, lo que hago es crear un espacio de seguridad para que eso sea, sin que me llegue como un ataque. Hay una cosa que vivimos, como tú decías, la homogeneización, madre mía, qué palabra. Da mucho miedo lo diferente. Es como si lo diferente fuera un riesgo. O fuera malo, o peligroso incluso. Vale. Entonces, crecemos con eso. Si yo crezco con que si soy diferente estoy en riesgo, o que si hay alguien diferente yo estoy en riesgo, entonces, ¿cómo voy a curiosear en el otro? Si tenemos bebés en el entorno, antes de que tengan habla, porque el habla es algo súper importante, el tema de las palabras, de cómo nosotros adquirimos el lenguaje, antes de tener lenguaje, ves interactuar a los bebés y lo que hay es curiosidad. Hay una curiosidad inmensa por qué pasa y cómo lo haces, y que eso viene con nosotros, el curiosear en lo diferente. Después, esa educación es la que hace que creamos que lo diferente es peligroso o arriesgado. Y entonces empezamos a tratar de imitar lo que hace el otro, porque creemos que de esa manera lo que va a pasar es que vamos a estar como más seguros, vamos a obtener aquello que necesitamos, ¿vale? Pues tenemos gigantes a nuestro alrededor. Cuando estamos creciendo lo que hay son gigantes. Pasamos un montón de años de nuestra vida mirando hacia arriba, buscando esa aceptación de esos gigantes, ¿vale? Entonces, ¿cómo conectar con mi propio ser y lo que realmente traigo? Pues empezando a escuchar aquello que sale de mí natural, lo que sale sencillo, sin que yo lo esté elaborando. Y también tenemos muy asociado el tema del instinto a algún tema de violencia, ¿vale? Y si realmente todos moviéramos nuestro ser instintivo unos con otros, en absoluto se movería la violencia. Lo que se movería sería el respeto y la conexión. Cada uno de nosotros somos diferentes, afortunadamente. Y esa diferencia es la que hace que seamos verdaderamente poderosos. A veces siento que la violencia puede venir cuando veo en el otro su ser instintivo y que está pudiendo ser todo lo que puede ser y yo no me lo estoy permitiendo, o esa persona no se lo está permitiendo. Y entonces eso da rabia y puede ocasionar esa violencia quizás ante el otro o ante esa misma persona, ¿no? De cómo tú puedes ser toda tú, ¿no? Sí. Y que no pase nada, y que esté bien, y que vivas en toda tu naturaleza y con todo tu ser, y yo no.
¿no? Y yo no me lo esté permitiendo, porque no me lo permita yo, o porque no me lo permitan otros, o porque no me atreva, ¿no? O porque otro no se atreve, ¿no? Y que me vean a mí o que vean a alguien más. Y creo que ahí puede ser como que salga esa violencia que puedas referirte, ¿no? Sí, es que las guerras, ¿de qué están hechas? De ego, ¿no? Sí, y de lo diferente. Tú eres diferente y entonces como piensas distinto a mí, como te mueves distinto a mí, entonces vamos a invadirte, vamos a pelear, vamos a guerrear. Y una cosa es la rabia y otra cosa es la violencia. Claro. La rabia es un instrumento maravilloso que nos permite saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Y la violencia se genera cuando empezamos a negar y a suprimir esa rabia. Empezamos a encajar, a ceder, a complacer. Cuando empezamos a hacer eso, la rabia se va acumulando. Los chinos lo llaman ira, se quedan tan frescos. A mí eso me encanta, porque la ira es algo muy poderoso. Todas estas plantas que tenemos alrededor salieron de una semilla. Esa semilla explota con ira. Nosotros estamos aquí porque en algún momento esa fuerza abrió un canal, que es el canal del parto. Eso es ira. Cuando la suprimo, se convierte en violencia. Y entonces eso nadie nos lo enseñó. Nos enseñaron que decir basta está feo. Y a veces es que hasta eres mala persona si no complaces, o cedes, o haces todo lo que se te pide y muestras tu disconformidad o muestras tu manera de verlo. Es que nos lo tomamos personal cuando alguien nos plantea algo diferente. Creemos que alguien nos cuestiona o que nos da pie a que nos defendamos. Vale. Entonces, claro, ahí es donde empieza la historia. Vale. Decir basta es algo muy sano. Y decirlo sin violencia. Vale. El tema es las ventajas y las desventajas que yo veo en eso. Vale. Ahora cuando tú estabas diciendo esto me hiciste recordar algo que para mí está muy presente hace muchos años. Y es que a veces parece que quien quiera que sea que nos creó, porque yo eso lo respeto, cada uno tiene su propia creencia, parece que como que tiene favoritos. Tenemos a veces esa sensación de que hay alguien por ahí que no vemos y que dice, a ti te voy a dar unas ventajillas y a ti unas desventajillas. ¿Sí? ¿Tenemos esa sensación? Sí, sí. A veces sí. Vale. Yo no tengo la verdad. Vale, ahora. Si yo me pongo ahí en ese... trato de empatizar en ese asunto y yo creo algo, digo, ¿yo sería capaz de poner a alguien con ventajas y a alguien con desventajas? Yo creo que todos tenemos ventajas, que nadie tiene desventajas, que hasta lo que nos parecen desventajas son ventajas que nosotros no podemos entender. El tema es que algunas encajan mejor, a lo mejor, algunas lo que se puede ver como una ventaja, sí, las hay que socialmente a lo mejor pues ayudan a encajar más fácilmente, sí, ciertas partes de tu ser instintivo a lo mejor. Sí. Hay algunas que
sí, encajan más fácilmente en lo que se acepta y otras que a lo mejor son más sutiles o más y que no están tan bien, o sea, eso yo lo veo así a lo mejor. Vale. Sí. ¿Y tienes un Hay algunas ejemplo? que son más ¿Así? llamativas. Si te acuerdas. No sé, es que lo percibo, pero no sé ponerlo. Vale. Sí, Es más una sensación, Sí. una percepción. sí, Vale. Ok, esa también, eso forma parte de nuestro ser instintivo, las percepciones. ¿Vale? Ok. Cuando nosotros sabemos dónde estamos cómodos y dónde estamos incómodos, ¿vale? Ese es también nuestro ser instintivo diciéndonos, hey, pon atención o suéltate. Hay gente que está más cómoda a lo mejor delante de muchas personas, ¿no? Y eso pues a lo mejor pues socialmente, que estamos todo el tiempo interactuando y demás, y a lo mejor pues habemos personas que estamos más cómodas pues en grupos pequeños o nos cuesta, no sé, algo así. Sí, Claro, que incluso hasta la palabra, ¿no? Nos cuesta. Pero yo me puedo incluir, Claro, o sea, nos cuesta estar en Sí, lugares sí, más sí. amplios y ahí estamos viendo como que nos cuesta, ¿vale? Un juicio enorme, Ya, como si eso fuera, ¿no? Es exacto. como que, no, nosotras somos tímidas. Sí, O es que nos cuesta comunicarnos. sí. O, Claro, como, en lugar de decir prefiero, Ya, total, prefiero claro, esto porque lo estoy eligiendo además. ya. Estoy eligiendo cuidándome. Y cuando yo me cuido, también cuido al otro. Claro, sí, sí. ¿Vale? Entonces, cuando entramos en comparaciones, esas comparaciones que nosotros estamos acostumbrados a hacer y a vivir en comparación, Sí, ¿vale? Y me da igual hacia qué lugar te comparen, o sea, te pueden comparar como que, ¡ay, qué chachi eres! Y entonces ya. Eso es tremendo, porque mantener esa expectativa Ya. permanentemente, eso conlleva una cantidad de estrés muy grande y un montón de energía, claro. Sí, 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 sí. ¿vale? Y si tienes la etiqueta de que eres despistado, te vas a despistar. Porque vas a cumplir con esa etiqueta, ¿vale? Entonces, todas esas formas que tenemos de definirnos en función de etiquetas que ponemos a los comportamientos, todo eso nos limita muchísimo y limita nuestro ser instintivo. Yo recuerdo una persona que trajo a un niño, pues tenía 4 o 5 años, y a mí me encanta pues, moverme con los chiquillos y tirarme al suelo con ellos y mover, claro, porque es como conectar con esa parte inocente y fresca de la vida. Y entonces cuando el niño estaba así como sentadito y así me miraba, ¿no? Y yo trataba de respetar, evidentemente, hacía un poco el payaso así, en plan, porque me encanta. Y de repente me dice, es que es muy vergonzoso. ¿Quién dijo? La mamá. Es muy vergonzoso. Claro, ¿cuál es la mirada? Si yo tengo una mirada hacia alguien, me da igual. Cuanto más bajitos somos, ¿vale? Más influenciables somos, ¿vale? Y si mi mirada es de que es muy vergonzoso, ese ser humano bajito, de momento, ¿vale? Se va a comportar así para complacerme, porque esa es la forma en la que cree que va a recibir amor de mí. Entonces, si yo puedo mirar a ese ser humano más allá de todas las etiquetas, observar el comportamiento y ver la forma en la que podemos conectarnos más allá de esa etiqueta
Y si hay una necesidad de respetar un espacio, hacerlo, ¿vale? Porque después, cuando somos adolescentes, cuando entramos en esa etapa tan importante de nuestra vida que es la adolescencia, y vamos a conectarnos con los demás, si nosotros tenemos esa seguridad de que ser quien soy es algo beneficioso para todos, voy a aportar desde ahí en lugar de rebelarme. En lugar de rebelar. Con el otro, Sí. ocultando mi ser, ¿no? Para encajar, para pertenecer. También, porque los grupos que se van formando en la adolescencia, ¿vale? Podemos observar si qué ha pasado con nosotros, dónde me estoy colocando, ¿vale? Y hay una etiqueta de rebeldía o sometimiento, ¿vale? ¿Y a qué o a quién me voy a someter? ¿Dónde me voy a encajar? ¿Sí? A cualquier nivel, porque a esa edad, o nivel político, o religioso, o social, o voy a conectar más con la violencia, o con qué voy a conectar. ¿Cómo sería un ejemplo? Porque el ejemplo, por lo menos mi ejemplo personal es de una adolescencia, pues eso desde la rebeldía, desde el tal. ¿Cómo sería el ejemplo de una adolescencia vivida? Porque tengo muy pocas referencias de mi entorno y todo. Una adolescencia sana, una adolescencia vivida desde el ser instintivo, o sea, más o menos cómo se viviría, ¿no? Porque tiendo a imaginármela como desde esa rebeldía, desde eso tal, pero ¿cómo sería una adolescencia vivida realmente? No sé si me explico. Sí. Es interesante saber también cómo sería un adolescente, todo el potencial que puede haber. Claro, cuando entramos en la adolescencia hay algo que se mueve, que además es muy, muy fuerte porque es hormonal. Sí. O sea, hay algo imparable, que es nuestro cambio hormonal. Eso está ahí y va para adelante. Claro. Ya. Pero cuando se... Claro, entonces, ¿cómo encauzo eso que me está moviendo de una manera muy, muy fuerte a cuestionar Claro. cómo se hacen las cosas, cómo son las relaciones, cómo es el mundo? O sea, es una etapa de cuestionamiento la adolescencia. Si hay un espacio para cuestionar, realmente puede ser una etapa de cuestionamiento. Okay. Maravillosa, Claro. ¿vale? Vale. Ahora, si yo le pongo la etiqueta de rebelde y ya te coloqué allí en el rincón y no me moleste. Adolescente, ¿estás? Adolescente. Ya con se te eso pasará. queda todo, ¿no? Ya se Es te pasará. adolescente. La edad del pavo. O eres Sí. un desobediente. o Sí. esto, entonces ya, ¿qué vas a obedecer? Sí. Hoy a lo mejor un día obedeces y dices, eso soy. Pero tú como eres desobediente, pues ya, seguro que luego haces algo que, o te voy a castigar por lo que vas a hacer. ¿No? por si acaso. Porque ya preventivo. Vamos a prevenir. Por si acaso. Oye, sí, ¿para qué me cuestiono si esto está bien o está mal? Si de todas formas va a venir una consecuencia, ¿no? Negativa. Entonces ya hago. Claro, y es ahí donde nos movemos, en el bien y el mal. Sí, claro, súper. Y más en esa época. Vale, nos movemos ahí. Nos han metido en esa dualidad. Y entonces estoy comparándome todo el rato, qué está bien, qué está mal. Para mí eso son dos palabrotas grandísimas, dan a la papelera directamente, ¿vale? Porque en realidad, ¿qué significa eso? ¿En función de qué está bien, en función de qué está mal? ¿Y para quién? Claro, ¿dónde está el punto de referencia? ¿Sí? Hay cosas que son como muy curiosas. A mí me encanta moverme en ámbitos distintos porque es como recoger un montón de experiencias de personas que hacen las cosas muy diferentes. Muy, muy diferentes. ¿Vale? O sea, si nos vamos a poblaciones que a veces ni siquiera han tenido mucho contacto con una civilización occidentalizada,
¿vale? Y yo recuerdo un reportaje de no me acuerdo ahora el periodista cómo se llama, pero es muy interesante ver cómo se meten en pueblos africanos que habían tenido muy poco contacto con nuestra civilización y entonces veías a las personas mirándoles las botas, ¿sabes? Aquellos como, ¿y esas cosas que llevan en los pies qué es? Si nosotros vamos descalzos y es maravilloso toquetear la tierra y seguro que... Vale, es como, ¿y qué haces con eso? Y que sin tocar la tierra y perdiéndote una cosa tan chachi. Vale, entonces, esa mirada, ¿desde dónde ponemos la mirada hacia el comportamiento del otro? ¿Qué hace que sea tan diferente? Vale, hay un ejemplo que pongo muchas veces y es, todo este mundo es como una gran alfombra persa. Y las alfombras persas se compran por detrás. El que sabe, le gusta el dibujo y la mira por detrás. Porque es que están todos los hilos cogidos a la urdimbre, todos, ni uno queda sin poner. Para mí eso es un ejemplo de cómo todos somos lo suficientemente importantes, valiosos, necesarios, y que ningún hilo es más importante que el otro, están todos cortados a la misma altura. Es un trabajo manual extraordinario, de atención, de cariño, de dedicación. Es un espectáculo. Para mí eso es como un ejemplo de lo que somos el ser humano. Y eso era todo mi teoría. Y mi teoría era, oh, qué guay, una teoría tan mona, ¿verdad? Y cuando estuve en Abu Dhabi, la mezquita, que acababan de inaugurarla, entrábamos en la mezquita y claro, era todo pues vestidas, sobre todo las mujeres, los hombres con que fuera con pantalón largo era suficiente. Nosotras necesitábamos ponernos aquella cosa negra que tenían puesta allí, todo, que se la ponía todo el mundo y bueno, era como yo digo, madre mía, eso, quítate los zapatos, a meterlo todo allí. Entonces, empiezan a salir los prejuicios. Yo me vi en aquel momento con un montón de prejuicios acerca de lo que, o sea, de esa forma, de esa cultura, de esa manera, que al final tiene mucho, después si estudias ves que hay mucho de otras cosas que tiene que ver con un respeto profundo, con otras cosas que incluso con un cuidado personal. Entonces, yo que iba como incómoda, renegando, protestando y cha. Cuando mis pies pisaron aquella alfombra persa, algo pasó. Fue como una conexión. Todos, absolutamente todos, somos valiosos e importantes. Fue algo que me recorrió todo el cuerpo. Y fue una experiencia impresionante. Y solamente fue pisar una alfombra, ¿vale? Entonces el guía explicó cuántos años habían tardado, no sé cuántas mujeres en hacer aquella alfombra a mano y todo eso. Y la super lámpara Swarovski que había allí, que era espectacular. Todo aquello, yo pasé de todo, porque era una sensación increíble en los pies. Y una paz inmensa allí dentro. Vale. Cuando podemos salirnos de todos esos condicionamientos y de todas esas conceptos que tenemos acerca de las cosas y podemos ver lo único que hay en cada ser humano con el que compartimos la vida, todo se convierte en una exploración, en un descubrimiento, en una curiosidad, en algo que te lleva. Y fue algo impresionante. Eso lo tengo guardado en mis células. No es en mi memoria, es en mis células. Vale. Y todas esas cosas
a mí me han ayudado mucho a poder como ver ese abanico infinito de posibilidades donde todos somos absolutamente únicos e imprescindibles. El mundo sería muy diferente si alguno de nosotros faltara. Este mundo es lo que es porque estamos todos aquí conectados, ¿vale? Tesla hablaba decía una cosa que me parece muy cierta: si quieres conocer el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Y eso es lo que movemos cada uno de nosotros. Y cada frecuencia y cada vibración ni es buena ni es mala, es única e indispensable. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo nos vamos a atrever a empezar a mover esa parte única, a atrevernos a ver qué pasa con el otro, a ver cómo el otro recibe lo que estoy mostrando desde mí auténtico? Porque estoy mostrando mis necesidades. Vale. Muchas veces cuando nos enfadamos con otra persona, lo que está sucediendo es que lo que quiero es conexión y no veo el camino de conectarme. No encuentro cuál es el camino para poder llegar al corazón de esa persona. Entonces sale la impotencia y el enfado y la rabia, y a veces hasta la violencia, sale violentamente porque es tanta la sensación de impotencia. Nadie nos mostró cómo hacerlo. Creo que somos la primera generación, ¿vale?, que hablamos de esto, que nos ocupamos de esto, que todo ese mundo cibernético que tenemos a nuestro alrededor, donde se nos abre la posibilidad de una conexión inmediata, que tú mandas un mensaje, un WhatsApp o un Telegram o lo que quiera que sea, un correo electrónico, tú lo mandas y al instante está en cualquier parte del mundo y nos asombra. O ya no, lo tenemos totalmente normalizado. Y eso habla de la gran necesidad que tenemos de conexión. Eso nos mueve un montón y nos mueve la curiosidad. Lo que tú has dicho antes de que para poder conseguir hacer todas estas cosas es desde mostrar nuestras necesidades, es un poco complicado también, porque si fuera tan fácil, ¿no?, todo el mundo entonces estaría haciendo desde su ser. Claro. Y al final yo he escuchado muchas veces, bueno, he leído en algún momento de mi vida que una queja es una necesidad no dicha. Es como yo me estoy quejando por esto, pero en verdad a lo mejor es que necesito algo que no te estoy diciendo que necesito y como no lo obtengo, me quejo, pero no es esa mi queja, ¿sabes? Como esto. Entonces, claro, si no decimos lo que necesitamos, quizás viene de no saber tampoco nosotros o de conectar con esa necesidad. Sí. Porque si claro. No... La primera vez que a mí me dijeron ¿cuál es tu necesidad? Dije, ¿cómo? Yo no tengo necesidades. Agüita. O tengo todo lo que necesito. Claro. Entonces, hemos sido educados para ser fuertes y no tener necesidades. O no decirlas. O no decirlas, porque ¿qué sucede? Incomodaría. Quizás. Claro, porque creemos que, por un lado, estamos mostrando debilidad. Para nada, porque todos somos seres humanos y todos tenemos necesidades, ¿vale? La de la conexión, muy grande, ¿vale? La de contribuir al bienestar del otro, la más grande, la más, ¿vale? Ahora, también nos han dicho
que molestamos con nuestras necesidades, ¿vale? O que son poco importantes, ¿vale? Entonces, esa parte hace que las ocultemos, que incluso nos las ocultemos a nosotros mismos, ¿vale? Y a nosotras mismas, o sea, lo que hacemos es como negar y hasta evitar. El cuerpo lo va a sacar por algún lado. El cuerpo nunca sabe mentir. Habla de todo lo que nosotros callamos, ¿vale? En una forma o en otra, ¿vale? Entonces, si desde que somos así, pues empezamos a conectar con nuestras necesidades, a expresarlas y que sean recogidas, eso es un regalazo. Yo he escuchado hace años, creo que eso ya afortunadamente está como muy lejos. Escuché que a un bebé de 2 meses que dejara de cogerlo cada vez que lloraba, porque es que lo que estaba haciendo era manipularte. Entonces, si tenemos esa idea y ese concepto de que con 2 meses tú tienes capacidad de manipulación como un adulto, ¿y la necesidad? ¿Qué hace que llore un bebé? Necesita algo. Necesita algo. No solamente comer o que lo cambies. También puede necesitar conexión, puede necesitar juego, ¿no? Puede estar ahí con los demás, ¿no? Sí. No sé, Cualquier abrigo, cualquier cosa. Manipulación, desde luego, no. No. Manipulación seguro que no. A mí me pega mucho en ese sentido la etiqueta de el niño caprichoso. ¿Sabes? No sé, me acaba de resonar eso así. Sí, pero yo lo recibí como una niña caprichosa. Entonces no sé. ¿A ti te han dicho que eras una niña caprichosa? A mí me han dicho que soy una niña caprichosa. ¿Qué eres? No, ahora no. Ay. Pero, o sea... Ya pasó. Sí, pero me puede sonar ahora como, ¿no? Un niño, a la mínima que tú a lo mejor pides cualquier cosa, ¿no? Es como, ya es un niño caprichoso, puede ser. Entonces, Claro. y te quedas con eso, el niño caprichoso, el niño no, y al final, ¿de qué es un capricho y qué es una necesidad? Porque habrá Claro. muchos caprichos que vienen de una necesidad. Por supuesto. Exacto. Y como eres niño no sabes cómo pedirlo. Ay, qué guay. Es como, a lo mejor lo que estás pidiendo no es la necesidad, Claro. pero hay una necesidad Exacto. en Y entonces si pedirlo. ahora ahí te tachan de niño caprichoso... Y como te tachen de niño caprichoso, lo llevas. No sé, a lo mejor se quedas calladito. Sale un adolescente rebelde. Después ya no vea, las etiquetas van subiendo de tono. Vale. Sí, No sé el si tema, puede por ahí. claro, o sea, cuando tú pides algo que para el entorno es un capricho, Claro, ¿cuál es la necesidad que hay debajo? claro. Entonces, como adulto, explorar la necesidad. Claro. Curiosear, como decías antes, Sí, ¿no? Seguir es curiosear. en el otro. Es curiosear en el otro. Claro. Sí, queremos imponer, tenemos mucho miedo de perder el control. Eso es una adicción Claro. mundial. La adicción a perder el control, ¿sabes? Que todo esté controlado. Queremos controlarlo todo. Y si queremos controlarlo todo, ¿dónde queda nuestro ser instintivo? Claro. ¿Dónde está el espacio para la improvisación, Claro. para el juego, como decía Esther, para la exploración, para el descubrimiento? Claro. ¿Dónde está si todo está controlado? Bueno, y el miedo. Bueno, el miedo también. Está como el control, porque tengo miedo. Claro. Tengo miedo de equivocarme, o tengo miedo de que dejen de quererme, o tengo miedo de, bueno, O de qué va a pensar el otro. ¿Qué va? ¿no? Sí. claro. Sí. Porque ahí El juicio del otro nos importa bastante y nos ¿cómo se diría? Nos condiciona. exacto. Nos condiciona mucho los juicios, claro, de dónde venimos, de ser enjuiciados por una autoridad.
que es papi y mami, ¿vale? Y los profes. Después hasta te examinan y te ponen nota. ¿Vale? Entonces es como, hay mucho juicio. Y de la nota depende que seas buen estudiante. o mal estudiante, Exactamente, ¿no? imagínate. Guau. Y todo por una prueba. Vale, entonces, claro que tenemos miedo del juicio y claro que tenemos miedo de que nos aparten o nos pongan en un lugar de desventaja. Vale. Y entonces ahí entre el miedo a perder el control, ¿no? El miedo a equivocarnos, el miedo al que me enjuicien, ¿en qué momento? Te permite ser, Claro, ¿no? me permito que esa semilla, que esa planta, que se arranque, Claro. que esa semilla de ira estalle. ¿Qué voy a encontrarme? Porque cuando estoy con todas esas sensaciones de miedo a perder el control, de miedo a perder, ¿sabes? A que no me quiera, a que tal, y está el enfado ahí, y va. Y claro, ya salió. Y de ya por sal- qué el ya- y enfado encima, está tan mal claro, visto, y la ira encima- está tan mal vista también, Sí, ¿sabes? sí, Una emoción que, Es una señora que tiene muy mala fama. claro, o sea, Claro, sí, entonces, ¿cómo podemos salir, sabes, de ese tremendo bucle en el que cuando muestro mis necesidades con firmeza o muestro mis Claro. necesidades y ya salen de una forma como desordenada, porque estoy hasta el moño ya, estoy hasta el moño y necesito ser. claro, Y lo que me devuelve el otro es, eres una loca, también, ¿vale? Es el juicio y bueno, y aquí que estamos Yo creo que tres, aunque lo hagas desde la dulzura, ¿no? Sí, Desde- sí, es que puede estás- pasar, estás porque loca. no todo el mundo está preparado para recibir y darte como... ¿Qué fue lo que dijiste cuando el niño es pequeño y como recibir tu necesidad o Sí, y dar espacio para poder satisfacerla, saber cómo... tú no necesitas eso? Claro. No, eso no es necesario. Ahora, ¿no? Y una cosa que tiene mucho que ver con esto es, ¿quién nos ha dicho que nunca nos equivocamos? Que no existe ese rollo que nos hemos inventado del error. Y a mí me encantan las plantas, ¿vale? Ustedes imagínense que de repente le sale una rama que sale así. ¿Sí? No sale toda rectita o sale alguna, yo qué sé, una hoja donde se supone que iba un tallo, ¿vale? ¿En qué momento la naturaleza se plantea que eso es un error? Eso es una necesidad que de alguna manera se satisface. Y hay una prueba. ¿Y cómo es el resultado? ¿Cómo afecta a la planta? ¿Realmente la ayuda a su estabilidad, su crecimiento? ¿Realmente es algo que me aporta? Si es así, pues la planta va a decir, ay, mira, esto mola, voy por aquí. Y si es algo que le lleva mucha más cantidad de energía o necesita demasiada agua o necesita... Entonces la misma planta se va a autorregular. En ningún caso es un error. Es una elección que hago, veo cómo esa elección afecta a mi vida y si es algo que me daña o daña a otros, la cambio. Nada es un error, nada es una equivocación. Es una experiencia, es algo que pruebo o que hago y veo si realmente está en sintonía conmigo y me conecta a mi entorno sin someterme, aportando una diferencia, aportando lo que soy y arriesgándome a eso. ¿Vale? Entonces, esa idea con la que crecemos todos de que hacemos errores, de que nos equivocamos, hazlo así. No toques esto. ¿Sí? Esto se hace de esta manera. ¿Vale? O sea, yo recuerdo cuando hacíamos dibujo en el cole, a mí el dibujo técnico era como algo muy sencillo para mí, ¿vale? Manejar todas esas cosas donde todo era recto y todo se podía...
Eso a mí se me daba súper. Ahora, ponte a hacer... Yo tengo la imagen de una ¿cómo se llama estas? Una oreja de burro, estas que llamamos, tan súper bonita. Para mí aquello era tremendo. Poder darle forma a aquello y que aquello tuviera como aquella profundidad de la lámina que se suponía que era para reproducir. O sea, hojas y hojas tiré de borrar a hacer agujero. Para hacerlo perfecto, para hacerlo bien, para que me pusieran una nota. Vale. Todas esas cosas nos marcan un montón. Que nos están corrigiendo. Todo el tiempo. O antes, cuando te pegaban en la regla, ¿no? Entonces, como ese miedo de 2 más 2 y te quedas ahí, no voy a hacer que... Entonces ya yo no viví las reglas. No, yo tampoco, yo tampoco. Yo otro día contaré cómo aprendí a leer. Esa fue muy buena. Vale. Entonces, claro, el tema es ese miedo a equivocarnos, porque vamos a recibir un castigo de alguna manera. Si el entorno no me castiga, me va a castigar la vida. O te castigas tú, ¿no? O bueno, o ya tú que vives contigo misma 24 horas y ya te castigas tú. Vale. Y en ese diálogo de la fastidié, ¿vale? Sí. ¿Qué posibilidad? ¿Sabes? Luego, a mí me sirve darme cuenta cuando veo que Sí. la he cagado, ¿vale? Entonces, reparar de alguna manera. Yo sé que es algo como un poco raro en ciertos entornos, ¿vale? Que puede ser algo raro, vamos a decirlo así, diferente. Ahora la reparación, me preguntan, ¿no? A veces cómo hago con mi hijo o cómo hago con ciertas cosas, ¿no? Y es como mucha honestidad. Esa palabra. Ser muy honesta, porque a veces no es tanto que yo la haya cagado, sino que lo que yo he dicho ha provocado en la otra, o he hecho, o no he dicho, o no he hecho, ha provocado algo en la otra persona que no iba con esa intención, ¿no? Sí. Entonces y a veces me voy y digo, esto que acabo de decir, yo, ¿sabes? Está el niño todo movido, ¿no? Está todo movido, vale, voy, a ver, hijo, ¿no? Entonces, en esa relación que a mí me sirve mucho de entrenamiento, una relación de mucha confianza, ¿no? Y entonces me gusta estar como muy honesta y muy de igual a igual, digamos, ¿no? Como muy... Ay, chico, mira, yo he dicho esto, sé que esto, ¿sabes? No te ha molado nada. ¿Sabes qué puedo hacer por ti? Lo siento. Algo así, ¿no? Y para mí requiere como un entrenamiento en lugares de confianza. Porque en otros sitios es un poco raro, ¿vale? Tienes un tema de trabajo y, ¿sabes? Y vas y es una cosa como súper seria, ¿no? Y de repente la cagas, ¿no? Y tú ves que la has cagado. Y esto a ver cómo demonios ¿vale? ¿Cómo reparo esto? ¿Cómo lo hago, no? Y la sensación como de autojuicio, ¿no? Sí. Ay, Dios, la que acabo de liar, ay, Dios. Y esto, buscar una manera, ¿no? De no hacernos tanto daño en no ese... quedarnos ahí en ese la he cagado, sino exacto. en el paso siguiente, El paso ¿no? siguiente. O como no pasa nada, ¿no? Está bien, me he equivocado, o sea, he dicho algo en una reunión que a lo mejor no tuve que haber dicho, no le ha gustado a la gente lo que he dicho, pero que tampoco es el fin del mundo, ¿no? Que no pasa nada Ya y que está a lo hecho al mejor fin y al ya cabo, ¿no? y Claro. que a lo mejor en la próxima vez que lo veas le puedes decir, es que no sé, ¿eh? No se me ocurre tampoco la forma. ¿No? Claro, hay una pregunta que puede ayudarnos mucho cuando nos damos cuenta de que, e incluso cuando nos damos cuenta que lo que he dicho ha llegado de una manera muy diferente a como yo lo quería, lo quería presentar, y es cómo te ha llegado lo que yo he dicho, qué has entendido de lo que yo he dicho, ¿vale? Porque noto algo que
qué está pasando. Es esa honestidad que decía antes Esther, ¿vale? O sea, ser totalmente transparente. No necesito ser correcto o perfecto o perfecta o todas esas, ¿sabes? Esas normas. Es como ser más allá, o sea, con todo lo que somos seres humanos, ¿vale? Divinos, sí, claro que somos divinos, evidentemente. Ahora, somos humanos, estamos aquí, en este planeta, estamos aquí, y vivimos aquí, interactuamos aquí con un cuerpo, con una mente, con un cuerpo emocional, ¿vale? Y cuanto más estamos conectados a nuestro ser instintivo y a lo que somos por naturaleza, más estamos en sintonía con eso que nos puede ayudar en cada momento. Esa intuición que llega y que me permite dar el paso, moverme hacia eso que realmente quiero hacer. Si estamos llenos de condicionamientos, esa voz le cuesta hacerse escuchar. Cuando estoy libre de condicionamientos, que es algo utópico, claro, evidentemente, entonces me puedo como escuchar más, sentir más y saber que realmente estoy en ventaja en la vida, porque estoy vivo, que la vida nunca me va a poner en una situación por sí misma de peligro, me cuida, la vida me cuida. La vida me cuida. Vemos comunidades como las abejas, como las hormigas o los elefantes, vemos comunidades que se cuidan y es instintivo. Nadie les dice que se van a cuidar o cómo te van a cuidar. Realmente es algo que llevamos ya todos implícitos. La vida nos cuida, ¿vale? Entonces, si ya partimos de ahí, es totalmente diferente. Ya muevo algo diferente, ¿vale? Si creo que necesito defenderme o protegerme, ¿vale? Entonces es otra cosa totalmente diferente. Ya estoy en tensión. Alerta. Sí, estoy en alerta. Y ya, ¿cómo voy a escuchar con todo mi ser? ¿Cómo voy a estar atenta a poder curiosear en el otro qué le pasa y dejar todo ese miedo? O incluso tú mismo decir qué te pasa o expresar tus necesidades si piensas que puedes ser atacado por el otro o no visto o juzgado. Claro, esa es una de las cosas que más ¿sabes? Me dicen cuando... Mis necesidades, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Entonces ya van a saber todas mis debilidades y entonces ya van a saber por dónde atacarme. ¿Cómo voy a mostrar mis necesidades? Y asegurarme que el otro va a querer ayudarme, en lugar de que va a usar eso para... Hundirte. Exacto. Atacarme. Atacarme o sea, hundirme. ¿Cómo? Entonces, claro, y todo eso es por la creencia que tenemos y la educación de que no tenemos elección. Solo nos podemos someter al otro, a lo que el otro quiere, o defendernos del otro. Entonces, ¿cómo voy a mostrar abiertamente qué me pasa, qué me duele? O qué me da una alegría enorme, o cómo voy a mostrar toda mi ternura. ¿Cómo voy a mostrar toda mi ternura? ¿Qué dirías tú, Ángeles, que se podría hacer tanto en el caso de alguien que tenga miedo a mostrar sus necesidades porque quizás esas necesidades no se sientan entendidas por la otra persona? Porque yo te digo, necesito esto y siento que no entiendes que te estoy diciendo que necesito esto. Entonces, ¿qué tendrías que hacer tú
para que yo, en este caso, me sintiera escuchada o sintiera que mi necesidad es entendida por ti, ¿no? O en el caso contrario, ¿no? De yo veo que hay una necesidad en ti, pero no sé cuál es, ¿cómo hago para entender? O que sí, no sé si ese es el caso contrario, ¿no? Sí, sí, es como ese miedo a que uses esa vulnerabilidad que yo te estoy mostrando o esa necesidad que yo te estoy mostrando, hace que me retraiga. E incluso el miedo a no saber cómo satisfacer la necesidad del otro o cómo ayudarlo. Vale, también hace que yo esté viendo una necesidad o vea que el otro tiene una necesidad y ante esa sensación de sí, entonces ¿qué hago? Me retraigo y ni siquiera, y trato como de disimular, y lo puedo hacer con bromas o lo puedo hacer de una manera muy seria o incluso atacando a la otra persona. Vale. Para mí un antídoto para eso es la autoconfianza, ¿vale? Y quitarnos la expectativa de que la otra persona va a querer satisfacer nuestras necesidades. Yo puedo pedir a la otra persona abiertamente y de corazón, mira, necesito esto, tú podrías, realmente es posible para ti, y estar abiertos a un no. Porque si lo que quiero es un sí, y la única respuesta posible ahí es un sí, eso es una exigencia, eso no es una petición. Pedir es exponerse al no. Entonces, incluso aunque me digas que no, lo voy a hacer. Y ahí hay un trabajo personal propio, ¿sabes? También es un ejercicio y se practica, supongo, ¿no? Sí. Claro. Sí. Independientemente de la respuesta ajena, es como... pues hay que practicarlo, sí. Sí, es práctica. Sí, tú acabas ganando, tú personalmente es una ganancia. Sí. Cuando yo sé seguro que la otra persona no tiene la disposición a satisfacer mis necesidades, yo puedo elegir. Ahora, si yo quiero que la otra persona me ayude sí o sí a satisfacer mis necesidades, entonces, ¿puedo elegir? Estoy exigiendo. Vale. Entonces, la capacidad de elección que tenemos y el miedo al no, también tenemos mucho miedo al no, porque vivimos el no como un rechazo. Si yo a una persona le pido algo una vez, 2 veces, 3 veces, vale, y es un no, y son cosas muy importantes para mí, yo elijo qué hago con eso y cómo me voy a cuidar y a cuidar al otro. Porque mientras yo estoy pidiendo algo que la otra persona no tiene ningún tipo de disposición, por lo que sea, para hacer, claro, es totalmente válido, entonces, ¿cómo voy a vivir yo con eso? Voy a mantenerme en una situación de incomodidad o de insatisfacción o incluso de reproche, porque aunque mi boca esté cerrada, mi cuerpo está hablando. Todo mi cuerpo está vibrando en esa insatisfacción. Y cuando tú estás ahí, lo estás emitiendo, aunque tengas la sonrisa así. Pero tu cuerpo está haciendo otra cosa. Vale. Entonces, ese punto de honestidad nos facilita mucho la vida. A todos. Porque nos cuida a todos. ¿Vale? Igual es un de momento no. ¿Vale? Y puede ser un de momento no. Pero hablando de para mí hay otro tipo de reacciones más que un no,
O sea, o mi vivencia personal es que hay otro tipo, a lo mejor ni siquiera es un no, yo expreso una necesidad y a lo mejor no es un no, sino es la expresión facial del otro, ¿no? Como de, ¿sabes? Como de, y es a lo mejor lo de estás loca, ¿no? O sea, más que a lo mejor un no, es como, Dios mío, pero ¿hasta qué le pasa? ¿Sabes? O, ¿pero cómo? O es una bobada, ¿Sabes? O ¿no? como una bobería. bobada. O es la reacción ajena, mucho más allá de a lo mejor un sí o un no, lo que sea, es como, ¿cómo lo puede tomar, no? Cuando de repente la situación se queda así como, ¿no? Y a mí es, a lo mejor más que un no, la reacción de, ¿pero a ti qué te pasa? ¿Pero y tú de dónde tal? O de repente muestras una cara tuya que no estás acostumbrado a mostrar y de repente ya todo se desconcierto de ¿y con quién no? ¿Sabes? Y cuando es repetidas veces, eso también una al final, si no tienes una suficiente autoconfianza como para decir, me reitero en esto que estoy diciendo, ¿no? Pues una empieza como a dudar, ¿no? Dios mío, pero ¿Estás loca? a la cuarta, ¿A la cuarta? ¿estaré loca? Perdón, ya no ni estaré. Estoy loca. O sea, definitivamente, ya se me fue. Hay algo aquí que no está bien Claro, dentro de mí, que estoy haciendo una petición. Claro. O quizás ni necesito eso, ni ¿no? necesito, A lo mejor no lo necesito, ¿no? exacto. Soy la caprichosa. Exacto. Sí. Cuando recibo esa respuesta de diferentes personas, a lo mejor ante una misma necesidad, la recibo de diferentes personas y tal, al final es como que eso también alimenta, ¿no? Y si una no tiene la confianza suficiente, decir, pues esta es mi necesidad, pues no, y una a lo mejor está empezando este camino de expresarse, ahí de repente llega la duda de, Claro, ¿sabes? Y es total, como, estamos locas. he recibido esta reacción de, lo mismo aquí hay algo mío que... Esto está desordenado. Eso es un riesgo. Claro. Eso es un riesgo. Vale. A mí a veces lo que me ayuda un montón es ver esa reacción repetidamente y entonces me digo, voy por el camino. Ya, pero esa es la autoconfianza. O sea, lo que estás diciendo es al revés, ¿no? Que si el otro te está diciendo, estás loca y de vale, que voy bien. Gracias, Vale, es que voy por el caminito, porque ya me salí de esa caja del sistema de creencias donde aquí todo el mundo quiere que me quede y haciendo lo mismo y repetidamente y ¡hey! Que hay otra forma. Y si me estás poniendo esa cara es porque, wow, te está tocando algo. Puede ser ni siquiera una respuesta, es la expresión facial. Te es la está reacción. tocando algo y entonces eso a mí me confirma que realmente está ok. Sí. Eso a mí me sirve a mí, ¿eh? Yo no digo que le sirva a todo el ser mundo. instintivo hablando constantemente. Claro, Sí, es ¿cómo como, lo ves? hey, que sí, porque todas esas respuestas que independientemente que sean verbales o gestuales o incluso ni eso, sino es como algo que tú percibes, ¿vale? Sí. En la reacción de la otra persona. La incomodidad en la otra persona. Se nota mucho la incomodidad en la otra persona. Tú dices, ¿vale? Puedes hacer dos cosas. A mí me sirve mucho el decir, esto está guay, por aquí va la cosa. O puedes preguntar, ¿qué te incomoda de lo que te digo? Claro, ¿O hay algo que te incomoda de lo que te digo? claro, Me interesa. claro. Me interesa. Podríamos conectar desde aquí. Wow, pero tener una conversación así con alguien tiene que ser, o sea, Lleva una práctica, ¿eh? no, y no Lleva solamente un- tuya, no tuya, del otro también, porque no todo el mundo está Claro. dispuesto a lo mejor a querer conectar o a querer mostrarse ante el otro, ¿no? Porque yo te digo, ¿qué es lo que te incomoda de eso? Y a lo mejor eso que a ti te ha incomodado te ha tocado en algo que no estás dispuesto a compartir, porque a lo mejor no lo estás tampoco permitiendo sentir tú, ¿no? Por eso hablo del ser instintivo. El ser instintivo sabe cuál es la respuesta del otro. Vale. ¿Sabe cuál es la Sí, respuesta sabe del cuál otro? es la respuesta del otro. Tú puedes comprender más allá de la mente la reacción de esa persona, de dónde sale. Vale. Y claro que requiere mucho entrenamiento. Y sobre todo, saber dónde tengo mi prioridad. Mi prioridad está en la conexión, mi prioridad está
estamos hablando de relaciones que nos importan, vamos, si yo me encuentro con alguien por la calle que ni conozco ni nada, realmente esto tampoco tiene ningún sentido. Ahora, con personas que realmente nos importan, con relaciones que son verdaderamente significativas en nuestra vida, ¿vale? Movernos desde aquí, probar a hacer una pregunta que realmente salga del corazón y que me lleve a mover hacia el otro, ¿sí? Y según vea, me doy cuenta que tampoco está esa disposición. Entonces freno, sin tomármelo personal. Claro. Freno, porque sé que estoy poniendo en punto de exigencia al otro también, ¿vale? Y a mí no me gusta nada que me exijan, pero ni un fisquito me gusta. Entonces yo me pongo en el lugar del otro y digo, a mí no me gustaría que me estuvieran exigiendo absolutamente nada, ¿vale? Entonces esa flexibilidad y al mismo tiempo mostrar mi disconformidad, me encantaría, y respeto. Pero qué importante esto que dices, ¿no? Porque a veces estamos tan sedientos de conexión que llegamos a eso, a exigirla, ¿no? Como, ven, conecta conmigo. Pero ¿por qué no? ¿No? Como, ¿pero qué te pasa? Dime. No había caído en eso. Qué importante que tiene, sí, el otro también. Has de poder recibir ese no sin tomarlo como un rechazo. Sí, sí. Y si lo vives como un rechazo, también ser muy honesta y poder incluso, no me gusta nada esto que estoy viviendo, aún así lo voy a respetar, pero no me gusta, no me voy a quedar, es que como soy tan espiritual, Claro. que no me puedo enfadar, no puedo hacer nada que no sea dentro de un esquema de bondad y... Ahí va mucho el tema de, por ejemplo, lo de la chica buena, esto del el bueno. En mi caso personal lo recibo muchas veces, ¿no? Y una parece que tiene que encajar en ese molde de la buena. ¡Ay, qué buena eres! Ya yo me ripio ya cuando escucho eso de qué buena eres, qué buena, ya es como, qué connotación tan grande y qué responsabilidad tan grande tiene esto, ¿sabes? ¡Ay, qué buena eres! ¿Qué me estás queriendo Ay, decir qué bonita. con eso? Claro. ¿Qué estás esperando de mí? Sí, Que- ¿sabes? Yo sé que se hace sin ningún tal, pero bueno, hablando un poco de esto, ¿no? Sí, además es algo que se dice sin ni siquiera Claro, ver, ¿sabes? ¿Cuál es Sí. la amplitud de eso? claro, Total. ¿Vale? sí. La amplitud. Y ahí, incluso en el punto de tu, después cuando, ¿no? De tu reacción personal, de tu interacción, ¿no? Cuando estás en ese molde de la buena, ahí cuesta mucho, sí, sacar esa voz a lo mejor. O la ira que decías, ¿no? Nada, O sea, ahí vamos. desde la ira. Claro, De, ok, estoy siendo aquí muy buena, pero a lo mejor claro. mi necesidad es Sí, claro, otra Sí, cosa sí, que a lo sí. mejor no. Y, claro. ¿Qué es ser bueno? claro. ¿Qué es ser bueno? Exacto. Ahí. Vamos a hacer una lista de lo que significa ser buena. Lo que le conviene a quién. Adaptarte ¿A a quién? lo que conviene ¿A a quién? la Que le conviene al que Ah, me está ¿a diciendo quién? ¿A que quién? es que tú eres tan buena, eres tan generosa, eres tan entregada, es que eres tan Agüita. calladita, eres de calladita tan... también. También, ¿verdad Muy que sí? calladita, Y a lo mejor calladita, estamos sí. construidos para hablar y expresar y comunicar y mover a las personas calladitas, desde su sí. lugar y estar calladitas, ¿sí? Yo a veces me acuerdo de cuando, no sé con los años que tendría, muy chiquitita, porque me sentaba en la silla y íbamos al médico, ¿vale? Y tengo 2 hermanos, nos llevamos 3 años y medio entre los 3, ¿vale? Entonces estaba allí y yo veía a mis hermanos moviéndose para aquí, para allá, debajo de la silla, haciendo no sé qué, mi madre pues intentando controlar la situación para dar una apariencia de que ella era buena educadora, ¿no? La mujer haciendo todo lo mejor que podía y yo allí sentadita. No me llegaban los pies al suelo, como me pasa la mayor parte de las veces. Me sigue pasando que las sillas están todas hechas para personas más altas que yo. Entonces yo con los piececillos allí, ti, tiri, ti, ti, tiri, ti, ti, ¿no? Las piernitas cruzadas y dándole ahí, y calladita.
Porque yo había recibido una orden todas las veces antes de ir al médico. Cuando llegues, la misma que mis hermanos, ¿eh? La misma. Lo que pasa es que yo como niña era todavía más, una orden todavía más fuerte. Entonces me sentaba y me decían, tú calladita, quietecita, y si no te preguntan, no hables. Claro, a mí no me preguntaba nadie nada. ¿Qué me iban a preguntar? Entonces yo me pasaba, hasta que yo entraba en el médico, me pasaba el tiempo sentadita con las piernitas así, y yo calladita, y observándolo todo. Eso sí, yo era como un telescopio que observaba todo, y mi madre detrás de aquellos dos, y yo quietita, cumpliendo órdenes, porque yo era una niña buena. ¿Vale? Esa era mi etiqueta. Entonces yo era fiel a mi etiqueta. ¿Vale? Entonces, claro, eso es una cosa que te limita muchísimo. Muchísimo. ¿Vale? Y así hay un montón de etiquetas a través de las cuales nosotros nos mostramos en la vida, y algunas ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos mostrando a través de esas etiquetas, porque están tan integradas que ni siquiera las conectamos conscientemente, es muy, muy inconsciente. ¿Vale? Entonces, pues, si nos hacemos conscientes de todas aquellas cosas que yo creo que me limitan, que me desconectan, ¿vale? De mí, de mi ser, ¿vale? Que para nada es violento. Mi ser instintivo es curioso, amable, le encanta compartir, cada uno desde nuestro punto de vista, desde nuestra manera de visión de vida, ¿vale? Y estamos como muy homogeneizados, y sobre todo yo creo que estamos como muy adiestrados. Es un adiestramiento, ¿vale? Cuando yo a veces digo que uno de mis propósitos más grandes en este mundo es desescolarizar al mundo, en absoluto estoy hablando de lo que es el conocimiento. Es de esa rigidez en la que estamos todos cortados por el mismo patrón, donde parece que es todo una misma fila por la que vamos. Y luego cuando hay personas que expresan su arte, que se atreven a hacer algo totalmente diferente, luego son ídolos. Nos puede gustar más o menos Picasso, ¿vale? Y en realidad podemos ver todo lo que hizo y todo lo que transgredió incluso en el arte. Está el cubismo, ¿salió de ahí? ¿Vale? Entonces, esa parte nuestra que admira a aquel que se atreve a hacer las cosas de una manera diferente, independientemente de lo que opinen los demás, e independientemente del resultado, admiramos eso porque lo llevamos todos dentro, porque eso nos está mostrando una parte de nosotros. ¿Qué podemos ser? Claro. Por eso lo admiramos tanto. Y ahí sería donde uno lo viera con esa, oh, yo también quiero eso, y otro lo vería desde la rabia, ¿no? Y la envidia, ¿no? Sí. Como el miedo a la libertad ajena, ¿no? Cuando la gente hace las cosas con libertad y parece que que puede molestar, ¿no? Sí, que el otro haga las cosas estamos de en la libertad. crítica, Claro, ¿no? sí. ¿Y cómo te atreves a ser tan libre? ¿Cómo te atreves? Sí. Eso es lo que hay detrás de esa crítica. ¿Vale? ¿Cómo te atreves? Yo no me atrevo. ¿Cómo te atreves tú? Claro. ¿Cómo osas hacer eso? ¿Vale? Sí. Por eso todas esas formas distintas de demostrar, ¿vale? Cuando estuve en la casa de Dalí, ahí en Cadaqués,
Es un lugar muy curioso, les invito a visitarlo. Entonces no voy a hacer spoiler. ¿Dónde está? Cadaqués, en Gerona. Ah, vale. Y es muy curioso, o sea, cómo está creado aquel espacio, la forma distinta de concepción de la vida, cómo vivía Gala y Dalí, y sabes, es como entras y aunque nadie te explique nada, tú notas algo muy distinto, y si curioseas por los rincones y lo haces desde una mirada amplificada, es increíble. O sea, ese hombre en los años, y esa mujer en esos años, fue una transgresión enorme a un montón de cosas. Y eso marcó mucho en una sociedad muy estricta y llena de condicionamientos, y aún así se le permitió, porque era un artista, era excéntrico y era un artista. Vale, y ese artista está dentro de nosotros, y de nosotras está ahí ese artista que quiere salir y mostrarse y vivir y vibrar y conectar, y esa está ahí todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y cómo lo sacamos? Ay, la práctica. ¿Cómo sacamos a ese artista? ¿Y Atreviéndonos y arriesgándonos. La forma es tomar riesgo. Y apagar un poquito el ruido externo, ¿no? Porque ¿Cómo apagas el ruido externo? no haciéndole mucho caso, ¿no? O sea, no... Es difícil. Si nos sentimos en la palabra difícil, vamos a hacer como un ejercicio. A ver, si yo me digo que algo es difícil, voy a sentirme en el cuerpo, a ver qué me pasa. Voy a observar qué pasa cuando digo que algo es difícil. ¿Cómo? Imposible, Mira, se puede bloquear. gestos, empezamos cosas, el cuerpo empieza a hacer cosas. Vale. ¿Y si digo que es nuevo? Esto es nuevo. ¿Cómo me siento cuando en lugar de difícil digo, oye, esto es nuevo? ¿Cuál es la diferencia? O es posible, ¿no? Puedes decir. Si es nuevo, es posible. Si es difícil, está más en la línea de lo imposible. Yo conocí a una chica que lo cambiaba por desafiador. Decía ella, sí, fue un voluntariado que hicimos, y la chica que llevaba el tema del voluntariado y todo, y bueno, dice, bueno, hay varias palabras que aquí en este espacio cambiamos, y una de ellas era difícil. Cada vez que difícil no, desafiador. Bueno, era en portugués, pero no sé si desafiante o no sé. Sí, desafiante. Un reto, Desafiante, ¿no? Tal vez. Sí, total. Sí. Un reto, Y tenía otra que era algo así como, bueno, por aportar, y ella decía como cuando tú decías, bueno, aquello fue algo que intenté, y ella siempre te decía, no lo intentaste, lo hiciste. Eran ciertas cosas pero lo de difícil, desafiador era como muy... Sí, salía, después de 2 semanas allí, cada vez que mi mente era como difícil, ya lo cambiaba así. Fíjate, eran 2 semanas que estuve, a lo mejor estás un mes allí y no vuelves a decir difícil en tu vida. Sí. Toda tu vida, claro. Entonces, Un cambio de visión, totalmente. En realidad la palabra en sí misma ni es mejor, ni es peor, ni es chunga, ni es nada. Es a lo que lo tenemos asociado. Claro. O sea, cuando nosotros vamos creciendo, el lenguaje está asociado a que las palabras están asociadas a hechos, sensaciones, Claro. experiencias, exacto. Entonces, todas esas palabras tienen ese condicionamiento. como una carga. Claro, hay algunas que sí que traen una carga enorme. Entonces, uno de los retos para poder empezar es empezar a cambiar mi lenguaje. ¿Qué me digo a mí? ¿Cómo me hablo a mí? ¿Vale? ¿Qué palabras son las que voy a deshacer y desechar de mi vida?
solo porque me están condicionando. Ni son mejores, ni peores, ni buenas, ni malas en el sentido ese, que son todas esas palabras yo las tengo como desechadas de mi lenguaje. Ahora para poder hablar y comparar, ¿vale? En mi día a día esas palabras están fuera. Por eso. Porque mi sistema de creencias creció con todo eso. Y si yo quiero algo nuevo en mi vida, necesito cambiar mi sistema de creencias. Y el lenguaje es una de las formas en las que puedo empezar a interpretarme de otra manera. ¿Vale? Y algunas personas vamos a necesitar hacer ese lenguaje desde el interior y otras personas va a ser desde el exterior, hablando, mirándote al espejo o simplemente hablando por el pasillo, o mientras haces la cama, o mientras te duchas, o qué sé yo. Vale, entonces encontrar la manera de cambiar ese lenguaje hacia mí, ese estar muy atenta a qué me digo y cómo me lo digo. Sí, y a partir de ahí elegir. En lugar de enjuiciarme, elegir. Realmente qué me quiero decir. Realmente qué me empodera. En el sentido de conectarme, ¿vale? Porque ese poder de elegir que tenemos todos es lo que me empodera, realmente. Es un poder que tenemos todos, elegir. Y siempre estamos eligiendo. Todo el tiempo, aunque elija no elegir, estoy eligiendo. Claro. Todo el tiempo estoy eligiendo. Nosotros creemos que la respiración, por ejemplo, nosotros estamos respirando todo el rato. Es una elección. Yo puedo elegir no respirar. Lo que pasa es que la consecuencia ya sé cuál es. No me mola. ¿Vale? Es una elección que estoy haciendo, muy inconsciente. ¿Vale? Porque está dentro de mi sistema nervioso autónomo. Entonces sí, es una muy inconsciente, pero es una elección. Así de inconscientes son un montón de elecciones que nosotros hacemos. Y si empezamos a ser muy conscientes de las elecciones que estamos haciendo, eso es un paso gigante. ¿Y desde dónde, no? También. Claro, Porque claro, ¿cuál es la motivación para mi elección? Cosas desde el miedo o desde... Sí. Sí, y si es desde el miedo, darme cuenta que es desde el miedo. Ah, vale, y me gusta esto, esta sensación, está guay, o prefiero cambiarla. Vale, y a veces, cuando quiero cambiar algo, la respuesta llega más tarde. Nos cuesta mucho vivir en una pregunta. Vale, estamos educadas y educados ¿a qué? A que me hacen una pregunta y la tengo que responder ya y correctamente. ¿Sí? Todas esas palabrotas juntas. ¿Ok? Un día vamos a hacer una charla de palabrotas. Y claro, cuando vivimos en una pregunta, por ejemplo, ¿cómo me voy a tratar con ternura? ¿O cómo voy a expresar mis verdaderas necesidades? Si yo ahí me hago esa pregunta y la dejo ahí, la respuesta va a llegar cuando todo ese ruido se apague. O se apague lo suficiente como para dejar entrar la respuesta y que yo sea consciente. Vale, lo queremos todo ya, ayer. Los procesos, ¿no? O sea, la importancia Sí. del camino, ¿no? Y Sí. que son cambios importantes también, que no, o sea, Sí. sí. Y no, y que la frustración que viene a lo mejor de decir, más o menos enfoco cómo quiero verme o lo que sé que, ¿no?
pues cuando una tiene un atisbo, ¿no? De lo que es dejar ver tu lado instintivo y verte, y de repente en todo momento lo quieres así, ¿no? Y también te das un poco con... En el proceso conviven, yo creo que los momentos en los que sí dejamos y también... Claro, un proceso de cambio que hacemos. Al final, lo que tú decías, tú estabas en un voluntariado y en espacios así es muy fácil hacer modificaciones, cambiar cosas, Personas ¿no? nuevas, caras nuevas. Y también donde todo el mundo está más o menos sintonizado a lo mismo o dispuesto a lo mismo. Claro. En la vida real, digamos. En el entorno, exacto. En el día a día, vale. Exacto. En el día a día. En el día a día. Más idílico. Sí, no, pero sí. Es como muy... espera. Es nuevo. Sí. Es nuevo. El Sí. que tú puedes hacer un cambio o intentar hacer un cambio, pero claro, no va cambiando eso todo lo demás, ¿no? Las otras personas. Si yo tengo una dinámica de cómo me relaciono contigo o cómo me comunico contigo, yo cambiar no significa que tú vayas a cambiar y eso también puede crear un choque, ¿no? Sí, claro. ¿Estamos dispuestos a vivir ese choque? ¿Vale? Porque yo quiero cambiar porque sé que me estoy cuidando y que cuando yo me cuido, te cuido. Y como es una cuestión de vibración, ¿vale? Cuando yo estoy moviéndome en una vibración, también se está activando en ti esa vibración y tú eliges si la pones en marcha o la dejas. Nos movemos así. O sea, el que yo elija hacer un cambio determinado en mí hace que todo mi entorno, todas las personas que están conectadas a mí, sobre esto tengo yo una experiencia brutal, ¿vale? Porque llegó hasta la India, de personas que yo no conocía, el cambio que yo estaba haciendo, ¿dónde llegó? En 5 días. Vale, personas que yo no conocía. Es un poco largo, lo contaré en otro momento. Ahora, eso para mí fue increíble, porque quizás tu entorno más cercano está como más reacio a hacer ese cambio de momento, porque te conocen desde hace tiempo. Claro. Porque tienen un montón de etiquetas acerca de ti. Vale. Cuando yo empecé a cambiar el lenguaje, a mí me decían, háblame en español, por favor. Y estaba hablando en español. Vale. Entonces, sé lo que eso significa. Ahora, quizás en ti, en ese entorno tan cercano que te conoce más y que está viendo y dice, uy, ¿qué querrá? ¿Qué querrá? ¿Qué querrá? Vale. ¿Qué mosca le picó? Exacto, o algo así, o cosas peores todavía. Vale, entonces, ¿qué sucede? Que si me mantengo, entonces eso paso a paso va haciendo una modificación. Vale, hay un cambio verdaderamente. Y es porque yo me relaciono contigo de manera diferente, porque eso emite una vibración que llega y tú eliges si conectas con esa parte tuya o la dejas pasar. Y es una elección que hace la otra persona o las otras personas. Y viceversa, ¿no? Imagino, porque todos estamos en constante cambio, así que ellos también harán cambios, modificaciones que te afectarán vibracionalmente, digamos, a ti. Totalmente. ¿Saben el experimento ese que hay de el temporizador ese? Sí, que se sincronizan. Que se sincronizan todos, el que está más armónico. Vale, en un tiempo determinado, lo que está más armónico se sintoniza. Vale. Y son máquinas. Y van todos a la vez. Y sí. Vale, entonces así funcionamos. Vale, así funcionamos. Es súper, para mí es algo como casi mágico, ¿vale? Es un lenguaje que va mucho más allá de todo, porque la palabra es vibración,
Mi presencia es vibración, mi mirada es vibración y todo es vibración. ¿Cómo vibro? Yo me estoy moviendo todo el tiempo, mis células se mueven, toda el agua de mi cuerpo se está moviendo todo el tiempo, haciendo procesos que yo ni siquiera sé, ¿vale? Y todo eso está moviendo mi entorno, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a moverlo desde ese lugar donde realmente soy con esa voz de mi alma, que es la que vino a vivir aquí una experiencia, sea como sea nuestra creencia espiritual o religiosa? Todos sabemos que hay algo más allá de nuestro cuerpo. Todos lo podemos experimentar de una manera o de otra, ¿vale? De hecho, a mí me ha hecho mucha gracia una persona que decía que no creía en nada y una vez le pasó una cosa y decía, Dios mío, decía, vale, no cree en nada. Vale, está claro, ¿no? Está claro que todos sabemos que hay algo mucho más grande que nosotros, sea, lo llamemos como lo llamemos, a lo que, donde todos pertenecemos, ¿vale? Y que de alguna forma somos expresión de todo eso y que cada expresión es igualmente preciosa y maravillosa y que si realmente lo dejáramos y pudiéramos saltar por encima de ese miedo a la diferencia o al daño, ¿vale? Podríamos hacer un mundo muy diferente. Para mí, si todos pudiéramos utilizar la ira de una manera constructiva, sería espectacular. Una persona con la que quizás no conectaríamos nunca la ira fue Gandhi. Gandhi es una persona, digo es porque estará de alguna manera en algún lugar o de alguna forma, porque su esencia sigue estando en todos aquellos que creemos que realmente la ira es algo fantástico y maravilloso, creador. Esa persona lo que hizo fue levantar todo un país desde la ira, no desde la violencia, desde un basta, no más. Y los ingleses salieron de la India. Y no utilizó la violencia para nada, sí la ira. Ese para mí es un ejemplo de ira que todos conocemos de alguna manera y que nos pone más en sintonía con la verdad de lo que somos, ¿vale? La opresión, el engaño, todas esas... es que son palabras que a veces yo, como ya dejo de usarlas, pues ni me sale la injusticia, por ejemplo. Todo eso, el abuso, ¿vale? Todo eso tenemos la ira para pararlo. Y eso sale de nuestro ser instintivo, ¿vale? Cuando nosotros podemos cuidarnos en ese sentido y decir basta, también la vida la estamos cuidando. Y estamos diciendo basta a un montón de cosas. ¿Vale? Y también cuidamos a la persona que puede estar intentando un abuso o puede estar ejerciendo violencia. Decir basta es una forma de cuidarnos. Y es una forma de sacar nuestro ser instintivo también, sin hacerlo sin violencia, hacerlo sin violencia, ¿vale? Y se puede. Y tenemos ahí un ejemplo enorme, ¿vale? Otro ejemplo es Mandela. Mandela es otro ejemplo también de cómo mover ese ser instintivo y esa ira sin violencia, ¿vale? Se puede. Y eso pasa todos los días en un montón de lugares y nosotros no lo vemos
pasa. Vale. Y es atrevernos a sacar todo lo que somos, a dejar de ser mansos. Ahí va la palabra como valentía, el valor de, ¿no? O sea, a mí se me... Sí. Sí. Y la honestidad que decíamos al comienzo, ¿no? De que decías Sí. de ser honesto contigo, ¿no? De saber cómo... Para mí va súper relacionado, De es el este- valor de ser honesto, es la valentía Oh. de ser honesto. El ¡Oh! valor de ser honesto. La sintonización. No, pero me parece, sí, ¿no? Hay que ser muy valiente para ser honesto con uno mismo y con el otro. Sí. Claro, desde la educación que hemos recibido, por supuesto. Claro. Es un acto de valor. Claro. Que sí. Claro que sí. Sí. Sí, lo es, lo es. Sí. ¿Nos atrevemos? ¿Vamos a por ello? ¿Nos atrevemos? ¿Sí? Sí. ¿Nos atrevemos a mover todo esto? Yo les invito a que el día de hoy o mañana o cuando lo consideren hacer una lista de necesidades. Y al menos 10. 10 es un número donde he rascado suficiente. Pero ¿qué tipo de necesidades? Porque hay muchos... Montones de tipos de necesidades físicas, mentales, emocionales, espirituales. Todas. 10, tampoco son tantas. No. ¿Vale? Entonces, hacernos el propósito de empezar a satisfacer alguna de esas necesidades. Y lo que sí, yo veo que a mí me ayuda mucho, por ejemplo, cuando yo estoy conectándome con una necesidad y a veces digo, es que esta parte va a ser como demasiado nueva. Vale, vamos a moverlo como. Entonces, me cuido buscando 3 estrategias diferentes. O sea, busco 3 formas distintas en las que puedo satisfacer esa necesidad. Porque si una de ellas o me olvido, o me da pereza, o me cuesta, en lugar de decirme, ves, es que eres de lo peor, es que te propones cosas, ni puedes confiar en ti misma, ni es que ya te vale, es que todas esas cosas que ya todos sabemos lo que pasa aquí, por aquí dentro. Vale, entonces digo, vale, pues si esta ahora mismo es como un poco compleja para mí, voy a buscar otra. Y tengo otra. Y si de repente me ha pasado todo el día y digo, que me olvidé, tengo otra. ¿Pero otra qué? ¿Otra estrategia? Otra estrategia. Me busco 3 formas distintas en las que conseguir satisfacer esa necesidad. ¿Puedes poner un ejemplo? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que se me ocurra. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Esto que estamos haciendo aquí en este momento es para satisfacer una necesidad. Yo tengo la necesidad de compartir algo con el mundo que va más allá de dar la chapa o dar una charla o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, me gustaría antes de irme poder mostrar cómo podemos llegar a ser absolutamente inmanipulables. Cómo podemos sacar nuestro ser instintivo a vivir siendo inmanipulables. Entonces, claro, yo busqué una estrategia y esa estrategia pues no funcionó porque era pues una cámara y grabándome, no sé qué. Luego otra fue escribiendo y tampoco eso a nadie le gusta leer ya. Entonces pues tampoco eso era. Entonces de repente dije, vale, pues ya está. Creamos unos coloquios
Yo estoy en un entorno donde estoy muy cómoda porque puedo expresar y a través de las inquietudes de las otras personas también y podemos compartir y yo ahí estoy mucho más natural y entonces pues esto es parte de cómo satisfacer una necesidad. Vale. Y esta estrategia puede funcionar ahora y puede que dentro de un tiempo no funcione. Entonces la cambiaré. Porque el propósito y la necesidad está ahí. Pero no necesitaste tener todas las estrategias ya planteadas o fueron apareciendo las estrategias a medida que iban fallando una. Esta apareció después de que las otras fallaron, vamos a decir. O sea, es como hasta una cámara, hice una inversión en una cámara, tío, toda optimista, pues ahora me pongo delante de la cámara y ya verás tú, yo voy a ir y miras la cámara y dices, hola, ¿quién está ahí detrás? No tengo ni idea. ¿A quién me dirijo? ¿De qué voy a hablar? ¿Voy a soltar un rollo? ¿A quién le interesa esto? Me faltan los ojos, me falta esto con eso, ¿vale? Entonces, busco estrategias, porque para mí la necesidad es tan enorme, que más allá incluso de que a veces diga, jo, y hacer, y más allá de todo eso, la necesidad es muy grande, y eso me mueve, ¿vale? Y busco estrategias. Y si algún día esta no funciona, pues buscaremos otra. Vale, así es como lo vamos moviendo. Sin hacerte daño. Sin hacernos daño, evidentemente. Claro. Sin hacernos buscar daño. las estrategias, ir viendo si en esta no sé o no me sale o se me olvidó o tal. Buscar otra para estar en el cuidado, ¿no? Claro. El cuidado, mantenerme en ese cuidado de mi necesidad. ¿Cuál es esta? ¿Es compartir? Pues compartir. De esta manera no está funcionando, pues vamos a por otra donde estoy cuidándome constantemente, donde Claro. sé dónde me hago daño, sé dónde me cuido y puedo ver esa Claro. diferencia y ahí Claro. pruebo otra vez, ¿no? Y Donde me otra. exijo y donde la diferencia entre exigirme y estirarme. Vale, porque una cosa es exigirme y otra cosa es como, ¿sabes? Ese lugar donde sabes que te estás estirando, que sabes que, vale, ahora estoy creciendo, porque estoy yendo más allá de mí, ¿sabes? De esa idea que tengo de mí. Y estoy probando cosas diferentes, nuevas. Vale, ahí. En ese espacio. Es un reto, para todos, para mí también, todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. El que tú tengas un recorrido de autoexploración y de autoconocimiento, en ningún momento quiere decir que tú estés libre de retos o de cosas que pasen en la vida, ¿vale? O sea, van a pasar cosas. El tema es cómo las vas a vivir y qué vas a hacer con todo eso, ¿vale? Porque pasar cosas pasan, a todos. El tema es que siempre una detrás de otra, realmente cuando una vez te das cuenta, es todo el tiempo, ¿no? Es como una tregua. Ya, puede parar esto en algún momento, por favor, ya. Una tregua así, ¿no? ¡Unas vacaciones! Vacación. Sí, así. Total, todo el tiempo. Sí, sí. Una vez ya te has puesto esa mirada de, no sé, de compasión contigo, de amabilidad y que sabes que estás creciendo y todo, te das cuenta que la vida es más fácil sin todos esos condicionamientos tuyos, ¿no? O limitaciones. Al final hablábamos al comienzo de las ventajas, gente como con más ventajas o con más desventajas y toda esta gente que ha conseguido y que consigue cosas maravillosas no es porque tengan más suerte que nosotros Claro, y no, que exacto. nosotros seamos peores, sino que a lo mejor ellos no tienen esas limitaciones mentales o esas barreras que tendrán un montón de retos todos los días y seguramente no siempre estén en el mejor día de su vida, pero seguro, o sea, yo
a mí me ayuda mucho ver a la gente que admiro como la cara, por ejemplo, de Ángeles, ¿no? De ella, que alguien que está conectado con lo que le gusta y con su ser y con lo que hace, qué lindo es ver a alguien haciendo lo que le gusta, lo que le llena. Y a veces me da tristeza a mí porque digo, jope, o sea, yo no me siento así y quiero sentirme así. Vale. Claro. ¿Qué puedo hacer, no? ¿Dónde está eso? Y me motiva a ver tantas personas a mi alrededor que sí que están conectadas con su ser, que están haciendo lo que les gusta y que les va bien. Y que a lo mejor no hacen parte de una regla de colegio, universidad, máster, éxito, dinero, y que podría ser también, ¿no? Pero que no es dentro de eso. Habrá quien dentro de eso también Claro. sea su, ¿sabes? El tema es cuando no es... La inspiración. Esa es la inspiración. Vale, cuando te puedes inspirar, quiere decir que tú también puedes. Que eso está en ti y que realmente puedes. Vale, la inspiración es algo muy importante. Ver a otro que forma parte de la vida también, ver a otro que lo hace, también nos inspira a movernos. Y esa es nuestra voz interna, esa inspiración sale de dentro, cómo yo lo hago. Cómo yo lo hago, no cómo lo ha hecho esta persona, cómo yo lo hago. Vale. Una película que a mí me encanta y que creo que está muy conectada con todo esto es Forrest Gump. La he visto montones de veces. Montones. Y es realmente inspirador. Cómo ese ser humano sigue su ser instintivo independientemente de todo lo que sucede alrededor, del comportamiento destructivo del entorno y de todas las cosas hasta la guerra. Impresionante. Quien creó ese guión es realmente un genio, porque nos está mostrando cómo la inocencia de nuestro ser instintivo, esa sabiduría poderosa de la inocencia que sabe que todo es posible, se pone en marcha con nuestro ser instintivo. Es una pasada. Si no la han visto, de verdad se las recomiendo. Creo que hay poca gente que no ha visto esa película. Vale, es espectacular, vale, y muy inspiradora, realmente, muy, muy inspiradora. Lo que yo hablaba el otro día, por ejemplo, es como la diferencia entre la inspiración y la comparación, ¿no? Qué gran... Sí. Me parece súper... La diferencia entre compararse con, ¿no? Que te deja a ti en un lugar como muy... O inspirarte, sentirte inspirado, sí. Claro, inspirarte, por ejemplo, cuando antes os hablaba de Gandhi o de Mandela, o sea, que vamos a esperar a ser Gandhi o Mandela para poder... No, eso es una inspiración. Claro. Y que seguramente a estas personas, y me voy a lo que tú decías de cuando nos salimos de la norma, que te puedan decir esto de estás loca, ¿no? Y es como, yo creo que todo el mundo que ha logrado cosas increíbles en el mundo, al comienzo los han tachado de locos. O sea, total. loquísimos. Imagínate. Seguido fieles a su Locura. ser instintivo o a su locura, digamos, y han logrado. Y luego cuando se han convertido en gente. Pero es una etiqueta que somete grandiosa. mucho también, Sí. la del loco, ¿sabes? Y se usa mucho como, ¿no? Como castigo, ¿no? Como para hacer daño. O algo que no, quita, estás loco. A ver si nos vamos a contagiar. A ver si nos vamos a contagiar. Sí, realmente. Bueno, chicas, pues la verdad es que yo estoy muy a gusto, solo que creo que necesitamos ir moviéndonos hacia el final, así que algo que les gustaría compartir o algo que les haya llamado más la atención o que algo que me llevo. Yo me llevo un montón. Yo me llevo un montón de honestidad, de valentía de ustedes, de gratitud,
me llevó mucho. Y bueno, no sé, igual ustedes quieren compartir algo antes de... Para mí es que es un agradecimiento de que abras estos espacios para compartir con las personas, más allá del trabajo que haces individual con cada uno, que sé Claro. que es súper cañero. También tener el espacio de estar compartiendo con otros y de notarnos y vernos y para mí creo que es súper nutritivo, que es nutritivo para ti en ese compartir y que es muy nutritivo también para cada una de las personas que estamos aquí, que nos llevamos pues eso, ese compartir y esta experiencia, ¿no? Es chula. Gracias. Yo me llevo el ver que más o menos todos estamos un poco, ¿no? Dentro de las personas que tenemos las mismas inquietudes, que por eso venimos a este tipo de... Si no, no estaríamos aquí. Y ver que estamos todos un poco, ¿sabes? No soy la única, o sea, estamos todos en este proceso y todos en este... Sí. Incluso a lo mejor personas que piensas, wow, y no, ¿sabes? Entonces, sí. Yo pensaba que no iba a ser capaz de hacer esto. Yo también. Y al final ha sido una experiencia muy enriquecedora que no hubiese podido ser si estuviese allí sentada y no me hubiese expuesto. Me he sentido muy cómoda y eso también, de eso me llevo el arriesgarte, ¿no? Al final, hacer cosas que puedan darte miedo o que pienses que no vas a poder o que en un pasado no has podido del todo, volver a intentarlo porque a lo mejor sí puedes y puede ir bien y a lo mejor puede ser muchísimo mejor de lo que podías haber pensado, ¿no? Entonces, obviamente la conversación que hemos tenido ha sido demasiado enriquecedora, pero el hecho de poder llevarnos esto con nosotros es Vale. Muchas gracias. Pues gracias. Nos vemos en la próxima. A ver si nos atrevemos a sacar al ser instintivo a pasear y a disfrutar con él de verdad. Vale, arriesgarnos. Vamos a arriesgarnos. Vale. a vivir, ¿no? Arriesgarnos a vivir. Vale, muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Gracias.